Es llamativo el voto en Santa Fe, porque bueno, hubo un cambio brusco de dirección del voto, claramente entre lo que uno presume era el voto coherente de las pasos provinciales a las pasos nacionales. Pero hay un estudio comparativo que es muy interesante que hizo la agencia Doxa, que muestra hacia dónde fue el voto de cada partido desde 2019 a 2023 en las elecciones, en las mismas elecciones paso nacionales. ¿Quién perdió mayor cantidad de votos y de dónde surgen los votos de Milei? Tiene la gentileza de atendernos uno de los responsables de la consultora Doxa, politólogo y consultor de Doxa Data, Mario Ramos. Mario, ¿cómo estás? Buen día, Connie Cherep. Buen día, Connie, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Ustedes hicieron público unos números que a mí me llamaron poderosamente la atención. A ver, la primera pregunta. En Santa Fe, por lo menos, digamos, porque en el resto de las provincias seguramente habrá fenómenos iguales o diferentes. Pero en Santa Fe ustedes descubrieron que la mayor cantidad de votos que obtuvo Milei salieron del peronismo, o se trasladaron desde el peronismo a Milei. Así es, como bien vos introducías, Connie, si nosotros tenemos en cuenta la distribución del voto por departamento, sí, allá en el año 2019... Ahí lo estamos viendo, sí. Cuando veíamos el mapa estaba todo prácticamente pintado de celeste, ¿sí? Al menos en las PASO, y luego analizamos el voto de las PASO en las pasadas elecciones de agosto, donde se impuso claramente Javier Milei. Lo que detectamos es que la coalición Juntos por el Cambio pudo retener en promedio el 80% de los votos que sacó, en el caso del departamento de la capital, donde el mayor peso, por supuesto, es de la ciudad de Santa Fe. Esa retención llega al 90% de los votos, mientras que para el caso del peronismo o de la coalición Unido por la Patria, que en el 2019 se llamaba Frente de Todos, la retención no alcanza el 50%, ¿sí? Entonces eso nos permite explicar, cuando analizamos dos elecciones, transcurridos estos 4 años, o estos casi 4 años, la gran mayoría de los votos que migraron de una elección a la otra pertenecen fundamentalmente al peronismo, ¿sí? Siendo Juntos por el Cambio la alianza que tuvo la mayor capacidad de retener los votos en relación al 2019, aunque también perdió. Sí, perdió, estamos viendo. No, queda claro que todos perdieron frente a Milei y que todos perdieron votos. Ahora, es asombroso que los votos que saca Milei sean, en principio, no sabemos si son las mismas personas, pero uno lo traduce. Por ejemplo, en Rosario, el número más abrumador. En Rosario, Juntos por el Cambio perdió 5.000 votos, casi, 4.769. Pero Unidos por la Patria perdió casi 200.000, 197.467. Es muy impresionante, porque no entiendo la volatilidad digamos, ¿cómo se vota se supone que se vota a una expresión hace 4 años populista y después se salta a una expresión ultraliberal? Sí, en verdad eso nos permite hablar de esta tesis que anda dando vuelta, de que en realidad el voto de Milei no es un voto preeminentemente ideológico, aunque seguramente hay gente que lo votó convencida de la plataforma de extrema derecha o neoliberal, o convencida de estas propuestas que hacen bastante ruido, sino por el contrario, la gran mayoría de ese electorado es un electorado que se identifica, o se ha identificado al menos en estas últimas elecciones, con la opción que representa más cabalmente el cambio, ¿sí? Y acá lo que ha logrado Milei es capitalizar y catalizar justamente esa necesidad de cambio respecto fundamentalmente a los últimos 10 años, ¿sí? En donde gobernó tanto el peronismo como Juntos por el Cambio. En el departamento de la capital los guarismos son similares a los que vos citaste recién en el departamento de Rosario, es decir, Cambiemos perdió apenas 11.000 votos, mientras que mientras que el peronismo perdió 70.000, ¿sí? Y después un poco animarnos a caracterizar ese votante menor de 40 años, ¿sí?
Sí. no muy politizado, cansado de ver cómo el Estado en sus distintas dimensiones no le da respuesta, ni en seguridad, ni en materia económica, ni en materia habitacional, ni en alquileres, por supuesto el impacto de la inflación. Entonces, ese votante que tradicionalmente se inclinaba hacia las propuestas que encarnaba el peronismo, hoy decide migrar hacia esta opción que le da una respuesta rápida a los problemas de hoy. Y un poco el mérito de Milei es ese, ante cada problema tener una respuesta rápida, concreta, fácil de comunicar. Después podemos coincidir o no con esas propuestas, podemos hacer un análisis más profundo, si sirven, si no sirven. Sí, ya es otra discusión. Es otra discusión. Otra discusión. Lo que llama la atención igual es que el mismo votante que... Bueno, hay un rasgo común, que en el 2019 también votaba por el cambio, digamos. Era Alberto Fernández contra Macri. Había una fuga de votos hacia el lado del cambio, y acá más o menos se repite el fenómeno, pero extremado, digamos, desde el punto de vista de la propuesta del candidato. Exactamente, sí, eso nos permite hablar, en primer lugar, que, insisto, no es un voto eminentemente ideológico, sino es un voto más bien desencantado, bronca, o como la etiqueta que le querramos poner, así como en el 2019 el país no era kirchnerista. Tampoco podemos atrevernos a afirmar que hoy un 30% es cabalmente neoliberal o libertario. Y por el otro lado, esta fluctuación tan acentuada que vos bien indicabas respecto a la variación de las preferencias electorales, da cuenta de que la gente sabe bien distinguir cuando se trata de elecciones locales, provinciales y nacionales, y también sabe elegir su preferencia electoral independientemente del sistema electoral con el cual tenga que ir a votar, ¿sí? Porque a veces se lo subestima un poco al electorado, con estas picardías que a veces se toma desde la dirigencia política, de desdoblar, no desdoblar, de juntar boletas, de utilizar un sistema, utilizar el otro. Lo hemos visto claramente en Capital Federal, lo hemos visto también si comparamos con las elecciones provinciales, donde la boleta única era un sistema y aquí tenemos boleta sábana. La verdad es que la gente, una vez que tiene identificada la opción, estos cambios, digamos, en los sistemas electorales aparecieran no tener efecto, ¿sí? La gente vota a quien representa en ese momento principalmente sus intereses, y acá hay una necesidad de cambio rotundo, y creo que es un voto, no tanto un voto castigo al gobierno actual, sino un voto castigo a cómo viene funcionando el sistema y a los partidos mayoritarios, al menos en los últimos 10 años, porque hay toda una generación que no vio crecer y no vio mejorar sus expectativas en esta última década. Se me ocurre que también hay otra cosa que se da particularmente en las últimas elecciones. Ustedes han sido bastante cascoteados, ustedes han tenido bastante asidero en las provinciales, en las nacionales no vi encuesta de ustedes, pero han sido, no hicieron. No, pero digo, es muy llamativo el margen de error que marcan las encuestas. Y uno dice, bueno, no puede ser que se equivoquen todas. No puede ser que haya, digamos, tal nivel de margen de error. Y lo que me pregunto es, hay también un fenómeno de silenciamiento de la gente, ¿no? Respecto a lo que va a votar. ¿A qué se lo adjudicás vos? Sí, a ver, en primer lugar, permitime aclarar que la estadística y más la estadística aplicada a la opinión pública es una disciplina de la aproximación, no es una disciplina de certeza. Está, por supuesto, amparada por el método científico, y en la gran mayoría de los casos los informes terminan reflejando lo que luego ocurre en la realidad. Por supuesto, después tienen mayor prensa aquellos informes que le erran, ¿sí? Nosotros, si bien no hicimos estudios nacionales de alcance nacional para estas últimas elecciones y nos concentramos, sí, en las elecciones provinciales, cuando preguntábamos por la categoría presidente, veíamos dos fenómenos bastante marcados, dos tendencias que en definitiva se dieron en la realidad. Por un lado, el cambio en la distribución dentro de Juntos por el Cambio. Hasta junio del año pasado, la Reta, dentro de lo que es Juntos por el Cambio, lideraba las encuestas, nuestros estudios, y luego entró en una curva decreciente en agosto del año pasado,
para terminar en nuestros estudios en abril en 8 o 9 puntos porcentuales y creciendo rotundamente Bullrich, que es lo que efectivamente se dio. Es decir, al interior de Juntos por el Cambio se invirtió la ecuación, venía ganando Larreta y luego terminó imponiéndose claramente Bullrich. Y el otro fenómeno que detectábamos es el ascenso permanente y paulatino de Javier Milei, que cuando nosotros lo empezamos a medir en junio del año pasado estaba alrededor de 13 puntos porcentuales, y el último estudio que nosotros hicimos en provincia de Santa Fe en la categoría presidente en abril, o sea 4 meses antes de las elecciones, ya nos daba en 22. Y acá permitime hacer un parangón con lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro. Es como que se van desbloqueando uno a uno sucesivos niveles de inhibición. Bolsonaro también arrancó en su momento con 8, luego saltó a 12 y se mantuvo estancado, después saltó al 18 y se estancó, y terminó en las primarias con un 46% de los votos e imponiéndose en el balotaje luego con un 55%, ¿sí? Esta reflexión que la compartía también tu colega Marcelo Falak en Letra P, habla un poco de esto, de cómo estas propuestas disruptivas van ganando de manera paulatina y van desbloqueando niveles de adhesión, al punto tal de que hoy no podemos hablar de un techo de Milei como algunos se atreven, porque la gente también de cara a las generales puede pensar o razonar de la siguiente forma: lo votó mi vecino, lo votó mi hermano, lo votó mi papá, ¿por qué no lo voy a votar yo? ¿Sí? Y entonces acá vemos un fenómeno que es muy difícil muchas veces de ponerle número a través de los sondeos de opinión pública, que se hacen, por ejemplo, a nivel nacional con 1.500, 2.000 casos, cuando tenés un electorado de 30 millones, ¿sí? Y esto que decía vos también es un factor que te acordás, Connie, ocurría mucho en la década de los 90 con el voto vergüenza hacia Menem, ¿sí? Hay todo un sector de la población que decide no contestar encuestas, o que cuando las contesta... Sí, el voto vergüenza. Exactamente. El voto vergüenza, digamos, que fue de algún modo la característica del yo no lo voté, digamos, de nadie lo votó. Pero... Sí, que en el caso de Milei no es tanto voto vergüenza. No, ya no. Incluso ahora hay toda una manifestación pública respecto a adherir a esta propuesta de Milei, ¿sí? Mario, Guille Bota te saluda, ¿qué tal? Vos, bueno, hace bastante trabajás en esto. ¿Qué reflexión o qué conclusión académica, si se quiere, podemos sacar en la forma de votar? Porque se ha visto que ya no es más, no somos más tan orgánicos a la hora de votar. No es que votamos un color en provincial y vamos a ir sí o sí por ese en la nacional. Al menos se vio con lo que fue la elección santafesina con Puyaro, y eso no se trasladó directamente a Larreta o Bullrich, sino que bueno, Milei ganó acá en la provincia de Santa Fe ampliamente, en la ciudad por lo menos. Eso así es un cambio de paradigma a la hora de votar. ¿Cómo lo ves? Sí, sin lugar a duda. Hace 20 años, al momento del voto, el voto es multicausal, ¿sí? Y tiene componentes racionales y emocionales, para sintetizarlo y decirlo a grosso modo. Pero desde hace 20 años ha ido cambiando esa forma en cómo la gente tácita o explícitamente expresa su preferencia electoral. Y no sé, por ponerte un ejemplo, hace 2 décadas, o bien más cerca del retorno a la democracia, las identidades partidarias pesaban mucho al momento de la elección del voto, ¿sí? La gente iba y en función si se identificaba como radical o filorradical o peronista o filoperonista, votaba a uno u otro candidato. Luego empezaron a tallar cuestiones relacionadas con la identidad programática, ¿sí? No tanto con el partido, sino más bien con el mensaje y con las propuestas y con el modelo de país que me estaba proponiendo cada una de las opciones. Y ahora lo que vemos es una identidad que se construye directamente con el líder, con el candidato, con la persona, ¿sí? Esto fomentado también por los medios masivos de comunicación, por las redes sociales, que son un vehículo para transmitir los mensajes y para la comunicación, por la inmediatez que se genera con los candidatos, y también con los propios sistemas de votación, donde pesa mucho la carita y la foto, ¿sí? Claro. Y el marketing construido alrededor de eso. Entonces,
hoy la gente vota al candidato que le expresa mayor garantía o mayor seguridad o que le transmite más carisma. Por eso, por ejemplo, en Rosario, en las seccionales del norte, donde se impuso claramente Juan Monteverde, que podríamos decir que es una persona que no se identifica para nada con el ideario liberal, sí, y el mensaje de Milei, también se impuso Milei en las elecciones del domingo pasado. Entonces ahí hay una identificación alineada con la figura, con la persona y con lo que esto representa, sobre todo de cara al futuro, más que con el partido en el cual se inscribe alguno de estos candidatos o con la propuesta que proponen estos candidatos, porque también son claramente propuestas distintas, ¿sí? Entonces me parece que en este sentido, en los últimos años, y lo vemos de manera muy concreta en estas últimas elecciones, las identidades que construyen el voto, la preferencia electoral, ha perdido peso lo partidario, lo programático, y se ha impuesto más la cuestión personal, individual del candidato, ¿sí? Mario, yo te agradezco mucho el contacto. ¿Ustedes ya están trabajando de cara a las generales de septiembre? Estamos prendiendo los motores, así claro. es. Tenemos el desafío de tratar de estudiar sí, la realidad provincial de cara al 10 de septiembre. Claro, porque la pregunta que se hacen muchos, ayer tuve oportunidad de hablar con personas de todos los sectores políticos, y están todos asustados porque no saben qué impacto puede tener la elección nacional sobre el ánimo de la gente en las provinciales. Es cierto que no hay ninguna expresión, con excepción de Amalia Granata en la lista de diputados. No hay expresiones que se acerquen a Milei ni que tengan la envergadura, pero la gran pregunta es si puede haber impacto o no de acá en más del fenómeno Milei sobre el resto de las elecciones, ¿no? Sí, yo creo que habría en todo caso un impacto relativo. No creo que lo haya en alguna medida que pueda condicionar las tendencias que ya existen. Hemos visto, Connie, que tampoco ha ocurrido la inversa, es decir, en las elecciones provinciales los candidatos que eran acompañados y patrocinados por Milei no le fueron bien, ¿sí? Y no habría motivos contundentes para que ocurra lo inverso. Además, son elecciones dobladas, con sistemas de votaciones distintos, donde se eligen cosas distintas, ¿sí? La agenda provincial pasa más por la seguridad, la agenda local de los municipios pasa por el día a día, por resolver los servicios y los problemas que tienen los vecinos en sus 10 metros de frente o en el barrio. Acá ya se estaba discutiendo otra cosa, así que tiene que ver con el modelo de país y hacia dónde va Argentina. Entonces, a priori, no digo que no haya algún impacto relativo, pero a priori se están discutiendo cosas distintas, y vuelvo a lo mismo que te decía al principio. La gente sabe bien al momento de cada elección qué está votando, con qué instrumento electoral se enfrenta y cuáles son las opciones en juego, más teniendo en cuenta que el 10 de septiembre la cantidad de candidatos en cada una de las boletas se va a reducir drásticamente. Entonces, sí, es otro escenario. Espacio para los distraídos, exactamente. Otro escenario, y además seguramente un escenario más frío respecto a estas elecciones, pues estamos viste que también el tiempo acomoda las cosas. Así que seguramente... Tiene que bajar la efervescencia. Por eso, una cosa sería la elección mañana y otra cosa es la elección de acá un mes o 20 días, como faltan para las elecciones provinciales. Mario, gracias. Ni hablar para las nacionales, que faltan 75, así que falta mucho todavía para ser tan contundente y taxativo. Mario, te agradezco mucho y siempre son muy amables desde Doxa con toda la información que nos ofrecen, y que para nosotros siempre es valiosa, y son como... Los periodistas, no sé, nos decepcionan las encuestas, pero al mismo tiempo nos morimos por ellas, y lo que pasa es que queremos entender, como ustedes, qué le pasa a la sociedad a la que le hablamos, ¿no? Y nada, me parece que yo sigo confiando en el laburo estadístico de chequeo de la información, que está probado que es un laburo científico, pero bueno, también hay que ver sobre qué sociedad se hace también, ¿no? Que la nuestra está un poco rara, Seguro. Está difícil, pero bueno, es una herramienta y como tal tiene ventajas y desventajas, y hay que tomarla como un insumo, sino como la verdad revelada.
Absolutamente. Mario, muchísimas gracias. Somos nosotros, Connie. Muchas Dale, gracias. un abrazo grande. Buen fin de semana. Y a Roque, un abrazo. Mario Ramos, politólogo y consultor de Doxa Data, que es una bastante nueva consultora santafesina.